Bueno, vamos a meternos de lleno en una de las eras más, digamos, incomprendidas y hasta difamadas de la historia, la Edad Media. Si pensamos en la Edad Media, ¿qué imagen se nos viene a la cabeza? Seguramente algo relacionado con estancamiento, ignorancia, superstición, una visión bastante sombría, ¿verdad? Pero, a ver, ¿es esa realmente toda la historia? Exacto. Esta idea de que fue una época de retroceso, como dice la cita, no es nada nueva. Durante siglos se vendió la imagen de la Edad Media como un simple bache en la historia, un paréntesis oscuro entre la grandeza de Roma y el brillo del Renacimiento. Pero la cosa es mucho, mucho más compleja. Entonces, para empezar a desarmar ese mito, lo primero es lo primero. Pongamos las cosas en claro. ¿De qué estamos hablando exactamente cuando decimos Edad Media? Generalmente se habla de un periodo de unos 1000 años. El punto de partida suele ser la caída del Imperio Romano de Occidente, allá por el 476, y el final, bueno, se debate, pero suele ubicarse con la caída de Constantinopla o la llegada de Colón a América. Ojo, las fechas son una convención, pero nos dan un marco de tiempo para trabajar. Pero aquí viene lo más importante, y es que no fue como apagar un interruptor. El mundo antiguo no desapareció de un día para otro. Fue más bien un proceso larguísimo, una transición lenta, de siglos, en la que el viejo mundo romano se fue transformando, poco a poco, en algo completamente distinto. Y de esa lenta transformación del mundo romano, empezó a nacer un orden totalmente nuevo. Vamos a ver cuáles fueron las piezas clave que moldearon la Europa medieval. Cuando el poder central de Roma se desvaneció, dejó un vacío enorme. Y ese vacío fue llenado por tres grandes protagonistas. Por un lado, los reinos germánicos, francos, visigodos y demás, que se establecieron y formaron nuevos dominios. Por otro, el cristianismo, que a través de la Iglesia se convirtió en la gran fuerza cultural y espiritual que lo unía a casi todo. Y finalmente, el Islam, una nueva y potentísima civilización que cambió por completo las reglas del juego en el Mediterráneo. El resultado de todo esto fue un cambio radical en el mapa. Imagínense, el Mediterráneo, que antes era básicamente un lago romano que conectaba todo, ahora se convirtió en una frontera entre civilizaciones. Europa ya no era un solo bloque unificado, sino un mosaico fragmentado de reinos y culturas. Y bueno, ¿cómo se organizaba esta nueva Europa fragmentada? La respuesta está en un sistema que todos hemos oído nombrar alguna vez, el feudalismo. En el fondo, el feudalismo era un gran sistema de relaciones personales. Todo se basaba en la lealtad y en obligaciones mutuas. La tierra era la fuente de toda la riqueza y el poder, pero el verdadero pegamento que mantenía unida a la sociedad era la palabra dada, la lealtad de una persona a otra. Y esta lealtad no era un simple contrato firmado en un papel. No, se sellaba con una ceremonia muy potente, muy simbólica. Primero, el homenaje. El vasallo se arrodillaba, se declaraba hombre de su señor. Después, el juramento de fidelidad, una promesa sagrada ante Dios. Y finalmente, la investidura. El señor le entregaba un símbolo de la tierra, un terrón, una rama, que representaba el feudo que le estaba concediendo. Esta estructura se reflejaba en la forma en que se concebía la sociedad. Se pensaba que estaba dividida en 3 órdenes, una división que creían venía directamente de Dios. Estaban los oradores, los que oran, o sea, el clero. Luego, los velatores, los que luchan, la nobleza. Y en la base de todo, sosteniendo el sistema, los laboratores, la inmensa mayoría de la población que trabajaba la tierra. Ahora, volvamos a esa idea de la época oscura y estancada, pues nada más lejos de la realidad. La Edad Media, sobre todo a partir del año 1000, fue una época de una expansión y un dinamismo impresionantes. Por ejemplo, las ciudades, que habían perdido muchísima importancia, empezaron a renacer con una fuerza increíble. Se convirtieron en focos de comercio, de producción artesanal, y con ellas nació un nuevo grupo social que no encajaba en el viejo esquema, la burguesía. Y ojo, que también hubo innovación tecnológica. A veces pensamos que la tecnología es algo moderno, pero miren esto. La collera para los caballos fue una revolución.
permitió usar su fuerza para arar la tierra de forma mucho más eficiente, o el arado de vertedera, que podía abrir los suelos pesados del norte de Europa. Y ni hablar de los molinos de viento, pequeños cambios que, sumados, tuvieron un impacto gigantesco en la producción de alimentos. Y si hablamos de dinamismo, tenemos que hablar de conocimiento. Miren este número, 52. 52 universidades fundadas en Europa en tan solo 200 años. 52. Esto no es estancamiento, es una explosión intelectual. Estos lugares se convirtieron en centros de debate y estudio, y son, de hecho, las abuelas directas de nuestras universidades actuales. Ok, entonces, después de este recorrido, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el legado real de la Edad Media? Volvamos a la pregunta del principio. ¿Fue solo un tiempo intermedio, un simple bache en la historia? Pues parece que no. La evidencia apunta a todo lo contrario. Las bases de muchas de las cosas que damos por sentadas hoy en día se pusieron en esa época. Pensemos en las naciones de Europa, en los parlamentos, en las universidades, incluso en el primer capitalismo con la burguesía. Todo eso tiene sus raíces hundidas en el medievo. No fue un paréntesis, fue una época de construcción. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar. Si la Edad Media construyó las bases de nuestro mundo, ¿podemos decir que realmente terminó? O quizás, de alguna manera, sus ecos siguen resonando todavía hoy. ¿Algo en qué pensar?